Evangelio de hoy, día viernes 19 de abril del 2024. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que ponga las palabras en nuestra boca. Es un tema completamente amplio. Es para entender las Escrituras más a fondo, de cómo Jesucristo es el pan de vida y el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida en él. ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo que estaba escrito en el Antiguo Testamento? Temas a reflexionar: ¿cómo puede darnos de comer su carne? Era lo que los judíos decían. Si en la ley de Moisés, en Levíticos 17:10, si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra él, contra el que coma sangre, y los exterminaré de en medio de su pueblo. Y en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Es Jesucristo el que nos está diciendo, así como dice Levíticos, que en la sangre está la vida. Jesucristo manifiesta: yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y es la manifestación de Jesucristo que en su sangre está la vida. ¿Sí? Y los judíos están diciendo cómo Él nos puede dar de comer. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 9, del 1 al 20. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a las que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió. Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para recobrarle la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevárselos presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Comió y recobró fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo reconoce que perseguía a Jesucristo.
y reconoce que es el Hijo de Dios. Salmo responsorial. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y aclamad el Evangelio. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y aclamar el Evangelio. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. La reflexión de la primera lectura. Es un tema algo amplio, sí, bastante amplio, y nos demuestra que el propósito de Dios es llevar el Evangelio a todo el mundo, y toma a Saulo de Tarso para hacer su voluntad y llevar el Evangelio. Es del Hechos de los Apóstoles del 9 del 1 al 20. Hechos 9:1. Entonces Saulo, lleno todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de nuestro Señor, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que seguían este camino, hombres o mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. En Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por medio de mí. En Hechos 18:25, este había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Jesús, aunque no conocía nada, sino solo el bautismo de Juan. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, pero escuchándolo Aquilas y Priscila lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. En Hechos 19:9, pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban el camino de Dios delante de la multitud de los gentiles, Pablo se apartó y separó de ellos a los discípulos y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirana. En Hechos 19:23, en aquel tiempo se suscitó un gran alboroto por causa del camino de Dios. En Hechos 22:4 dice Saulo o Pablo: yo perseguía este camino hasta la muerte, atando y echando en prisión a hombres y mujeres. En Hechos 9:3, y mientras él iba al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre una luz del cielo. En Corintios 15:8, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Está hablando Pablo de la resurrección de Jesucristo. Por eso dice: y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. En Hechos 9:4, y cayendo al suelo escuché una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones.
En Hechos 9:5, él contestó y dijo: ¿Quién eres, Señor mío? Y contestó nuestro Señor: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y ahí se te hablará sobre lo que debes de hacer. Entonces los hombres que iban con él por el camino se detuvieron perplejos, porque únicamente escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo sin poder ver nada. Aún teniendo los ojos abiertos y tomándolo de la mano, lo hicieron entrar a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. En Hechos 26:12, y al dirigirme por esta causa hacia Damasco, con autoridad y permiso de los principales sacerdotes. En Hechos 26:13, al mediodía por el camino, oh rey, miré una luz del cielo más resplandeciente que la luz del sol, la cual resplandeció sobre mí y sobre todos los que me acompañaban. Enseguida caímos todos al suelo, y escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Hechos 21:40, y cuando él se lo permitió, Pablo se puso de pie en las gradas haciéndoles una señal con la mano, y cuando ellos guardaron silencio les habló en lengua hebrea diciéndoles. Hechos 26:15. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor mío? Y nuestro Señor me dijo: Soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En Mateo 2:23. Y luego habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que tuviera el cumplimiento lo dicho por el profeta: será llamado el Nazareno. Por eso Jesucristo le está diciendo: soy yo, Jesús de Nazaret, al que tú persigues. En Hechos 26:16, luego me dijo: ponte de pie, porque para esto me ha parecido a ti, para que designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás. Ezequiel 2:1. Y me dijo: hijo de hombre, ponte de pie, hablaré contigo. Es así mismo como Dios se comunica con sus profetas, o así como se le dijo Jesús a Pablo: ponte de pie, hablaré contigo. En Daniel 10:1 dice: enseguida me dijo Daniel, varón grato, levántate y entiende la palabra que te hablo, y ponte de pie, porque ahora ha sido enviado para ti. Mientras me decía estas palabras, me levanté temblando. En Lucas 1:2, tal como no lo has transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. En Hechos 26:17, y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío. Está diciéndole Jesucristo que lo va a mandar para predicar a los gentiles y que lo va a proteger. El Señor le dijo: levántate y ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes entre los hijos de Israel. En Hechos 26:18, para que abra sus ojos para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí. En Hechos 22:7, y cayendo al suelo escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo contesté diciendo: ¿quién eres, Señor mío? Él me respondió: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y por eso está mostrando en Mateo 2:23, luego habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta: será llamado Nazareno. Hechos 26:9, porque desde un principio yo me había puesto a hacer muchas cosas adversas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Visita de Ananías a Saulo. En Hechos 9:10, y había en Damasco cierto discípulo cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor mío.
Hechos 22:12. Y cierto varón Ananías, varón recto según la ley, como testifican respecto a él todos los judíos del lugar. Era un hombre justo, un hombre recto, y que a través, como dice aquí, a través de una visión le está dando una orden. Y dice en Hechos 10:13, a las 3 de la tarde vio claramente una visión de un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Es cuando están diciéndole las visiones que les da el Señor a todos sus apóstoles. En Hechos 10:17, estando Simón todavía sorprendido dentro de sí, meditando qué significa la visión que había tenido, llegaron los hombres de Cornelio a los cuales había mandado, y después de haber preguntado por la casa donde se hospedaba Simón, llegaron y se presentaron en la entrada del patio. Cornelio, ¿sí? Cuando estaba meditando, Pedro le dice que un hombre lo anda buscando y es Cornelio. Cornelio quiere conocer el evangelio de Jesús. En Hechos 10:19, estando Simón meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí te buscan 3 hombres. Y saliendo él lo seguía sin saber lo que sucedía mediante el ángel era verdad, pues él suponía que estaba teniendo una visión. Sí, aquí nos está mostrando de las visiones que da el Espíritu a sus apóstoles. En Hechos 9:11, nuestro Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a Saulo de la ciudad de Tarso, porque he aquí él está orando. En Hechos 9:12, y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone la mano para que sean abiertos sus ojos. Pablo se encuentra orando y Pablo ve en una visión a Ananías que entra y que le impone las manos. Entonces dijo Ananías, Señor mío, escuchando de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Mas sin embargo, Jesucristo le dice que tiene un propósito para él. Hechos 9:32, sucedió que estando Simón recorriendo las ciudades, también descendió hacia los santos que habitaban en la ciudad de Lidia. En Hechos 9:14, y aquí también aquí tienen autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Saulo pedía la autorización para poder perseguir a los cristianos. En Hechos 9:2 solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que seguían este camino, hombres o mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. En Hechos 9:21, y todos los que escuchaban estas estaban sorprendidos, se decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? El nombre de Jesús. Y he aquí que para esto mismo también fue llevado hasta aquí, con el fin de llevarnos a los principales sacerdotes. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre. Le está dando la instrucción a través de la visión, levántate y ve. El Señor le dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. Jesucristo sabe que Saulo, Pablo después, él conoce las Escrituras, y por eso dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo, levántate y ve, sí, a imponerle las manos, que recobre la vista, y le va a decir cuál es el propósito que Dios tiene para él. Porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. En Hechos 13:2, y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo en el Espíritu Santo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. ¿Sí? Están orando para decir que el Espíritu Santo los guíe a elegir, ¿sí?, entre Saulo y Bernabé. Romanos 1:11, Saulo de Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
En 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En Gálatas 1:15, pero cuando a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia le plació. En Hechos 22:21, pero él me dijo, ve porque yo te he enviado lejos a predicar a los gentiles. Esa es la misión de Pablo que Jesucristo le acaba de dar. Hechos 26:17, yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío. En Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. En Romanos 11:13, pero a ustedes gentiles hablo yo, que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. En Romanos 15:16, para que fuera ministro de Jesucristo entre los gentiles, y servirá en el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. En Gálatas 1:6, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no lo di a conocer enseguida a carne y sangre. Pablo se da cuenta de su gran error y reconoce que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y él conoce que él fue el que perseguía a la iglesia. En Gálatas 2:7, sino que cuando vieron que me habían sido confiado el evangelio para la incircuncisión, como a Cefas se le había confiado el de la circuncisión, dice, porque aquel que operó en Cefas para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo a mí para el apostolado a los gentiles. Y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismos, para que nosotros estuviéramos entre los gentiles y ellos entre los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales haré con esmero. La represión de Pablo a Cefas, o sea Pedro, por su simulación. En Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. En Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo en toda ciudad me da testimonio, diciendo, están preparadas para ti presiones y aflicciones. Hechos 21:11, quien viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y se ató a los pies y las manos, diciendo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Está hablando de la visión que tiene acerca de lo que le va a suceder a Pablo. En Hechos 21:13, pero Pablo contestó diciendo, ¿qué hacen llorar y quebrantando mi corazón? Porque estoy preparado no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 21:13, Pablo reconoce de antemano su gran error y ahora dice, no me molesta que me persigan, que me aten, que me den cadenas, sino que yo iré a Jerusalén y daré mi vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 6:4, sino que en todo nos mostramos que somos ministros de Dios, en mucha perseverancia, en angustias, en privaciones, en cárceles, en tormentos, en cadenas, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en afabilidad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en el poder de Dios mediante armas de justicia a diestra y siniestra, en honra y deshonra, en elogio y difamación, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero he aquí vivimos, como castigados pero no muertos,
como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyendo todo. Si son ministros de Cristo, hablo insensatamente, yo más que ellos, el trabajo más que ellos. Si son ministros de Cristo, yo más que ellos en trabajo, más que ellos en azotes, más que ellos en prisiones, más que ellos en peligros de muerte muchas veces. En 2 de Corintios 11:24, he sido azotado 5 veces por los judíos, con 40 azotes menos uno en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flageado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces he naufragado, y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. En constantes viajes, en peligros de ríos, en peligro de asaltantes, en peligros de mi raza, en peligro de los gentiles, peligro en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En arduo trabajo y en fatiga, en frecuentes desvelos, en hambre y en sed, en constantes ayunos, en frío y en extrema pobreza. Aparté de muchas otras cosas y de una multitud cerca de mí cada día. Este es el constante cuidado que tengo de todas las congregaciones. En Hechos 9:17, entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6:6, estos fueron presentados ante los apóstoles y después de haber orado les impusieron las manos. Es cuando seleccionan a los diáconos, a los 7 personas que se van a encargar de dar la palabra de Dios. Jeremías 17:10, yo Yahweh, que escudriño el corazón y examino las entrañas, y doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos y según el fruto de sus obras. Lucas 1:17, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, sí, es cuando Zacarías dice que vendrá, que su hijo será el que dará el anuncio del que viene atrás de él, que es Jesucristo. Sí, que su hijo va a ser Juan el Bautista, el que dirá que Jesucristo es el Señor y que viene detrás de él. Hechos 9:18, y este mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Fue Pablo, después de la imposición de las manos, se le removieron las escamas, como unas escamas de los ojos, y pudo ver y fue bautizado. Dice, y ahora, ¿por qué tardas? Levántate y sé bautizado, y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Es como nos está mostrando que la gente debe de ser bautizado, ¿sí? Para ser perdonados por el perdón de los pecados, pero ser bautizados también. En Hechos 9:19, recibió alimento y se fortaleció, y permaneció algunos días con los discípulos que había en Damasco. Después de eso, Saulo predica en la sinagoga de Damasco, en Hechos 9:20, y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús, que él era el Hijo de Dios. En Hechos 13:5, y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamando en las sinagogas de los judíos la palabra de nuestro Señor, y Juan le servía. Hechos 13:14, y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de reposo se sentaron. Hechos 14:1, cuando entraron en la sinagoga de los judíos y les hablaron de tal manera que creyeron muchos de los judíos y de los griegos. Saulo conocía las escrituras. Hechos 17:1, después de pasar por las ciudades de Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo, según su costumbre, estuvo con ellos hablándoles de las Escrituras durante 3 días de reposo. Pablo reconoce que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. Sí, vamos a empezar con la reflexión del Santo Evangelio. Recordemos que dijo, ¿y cómo éste puede darnos de comer de su sangre? Y digo, de su carne. Y en Levíticos 17:10 dice, nadie le es permitido comer la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida, y yo se las he dado en el altar para la expiación de sus almas. Entonces en Juan 5:52, y discutiendo los judíos entre sí decían, ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo? En Juan 6:53 Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Mateo 8:20. Jesús les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Juan 6:27. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para la vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, pues a éste selló Dios su Padre. En Juan 6:62, pues que si viera al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio. Juan 6:54, y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 6:55 al 57, porque mi cuerpo es mi verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que me come también por mí vivirá. En Juan 14:18 al 19, no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Jesucristo habla de la muerte y la resurrección que va a tener, y que Él regresará en espíritu. Y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En Juan 14:19. Juan 6:58, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá por siempre. Juan 6:59, estas cosas dijo él mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Bueno, les doy las gracias y espero que sigamos aprendiendo la palabra de Dios y que Dios nos guíe. Gracias. Bendiciones.